vecinos y vecinas, le damos la bienvenida a esta primera actividad que hacemos en esta zona a partir de un grupo de amigos y compañeros que estamos trabajando y apoyando la propuesta de Raúl Sendic y que planteamos esta convocatoria en conjunto con la Dirección Nacional de la Lista 711. Es un placer recibirlos, es un gusto que venga Raúl a compartir con nosotros y nuestra decisión es apoyar este proyecto. Somos Frente Amplistas, nos formamos en el Frente Amplio y es lo que queremos. Planteamos Tabaré Vázquez presidente como la mejor alternativa para el pueblo uruguayo y dentro de las propuestas, todas las propuestas válidas dentro del Frente Amplio, planteamos apoyar la propuesta de Raúl Sendic por considerarla la más adecuada para las respuestas que hay que dar en este momento a el Uruguay, que es muy distinto del de hace una década. Bueno, Luis Luján, alcalde del CH, conocido por ustedes. Un gusto, vecinas, vecinos, compañeros que hayan venido hoy en una convocatoria que hemos hecho. Podemos decir un grupo de viejos militantes presenciantes de la zona, arrancando un nuevo proyecto. Muchos de nosotros hemos pasado por muchos proyectos. La vida lo que tiene es que cada etapa lleva a que tomemos decisiones colectivas, individuales y apoyemos en un momento las líneas y los proyectos frente amplistas que creemos que convocan y que tienen capacidad de aglutinar compañeros y fuerza en función del proyecto del Frente Amplio. Por eso estamos aquí y en un lugar que para nosotros, el Valle Miñor, es un lugar emblemático para el municipio, donde hemos hecho varias actividades en función de las propuestas institucionales en un solo camino. Y consideramos que comenzar, porque es lo que creemos que estamos comenzando la campaña para llevar a Tabaré la presidencia y a Raúl a donde él quiera. En función de estos desafíos que tenemos ahora, en función de ese país estable, ese país que queremos construir entre todos, es que hoy, en este lugar, por decirlo de alguna manera, me alegro que haya sido así, Raúl, podemos decir que hoy dentro de este coordinador del municipio, hoy la nuestra campaña por Tabaré presidente y por Raúl donde quiera ir. Así que, bienvenidos todos, les pedimos su colaboración en esta campaña por el tercer gobierno de la Frente Amplio y Tabaré presidente. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Buenas tardes a todos, buenas noches. Quiero empezar diciendo una cosa. En alguna de las cartas que el viejo escribió de la cárcel lo planteó, que tiene que ver con el espíritu humano, con lo que hace al hombre diferente. Él decía, cuando el hombre va caminando en aquellos muchos miles de años atrás, iba caminando por el bosque y encontró que había un río. Lo primero que pensó no es que se terminaba el bosque, sino que lo primero que pensó es cómo había que hacer un puente para cruzar para la realidad del río.
Y eso es lo que tiene que ver, digamos, con el impulso que desde esa época tan lejana la humanidad ha tenido a lo largo del tiempo. Siempre el hombre, frente a cada uno de los obstáculos y cada una de las dificultades que ha tenido, ha sido capaz de pensar cómo pasar del otro lado del río, cómo superar ese obstáculo. Y es lo que en definitiva ha permitido el progreso de la humanidad y que nos ha permitido llegar hasta aquí. También ha pasado aquí en nuestro país, con nuestro pueblo, con nuestra gente. Recién estamos en un encuentro de sindicalistas, hicimos una intervención, y también aquí en el Uruguay pasó eso. Durante muchos años, los sectores populares fueron sumando fuerzas, no les daba, no llegaban, hasta que un día se dieron cuenta que era necesario juntar todas esas fuerzas en una sola fuerza. Juntar toda esa enorme cantidad de sueños, de esperanzas, de ilusiones en una sola fuerza, en un solo sueño, en una sola esperanza, y fundaron el Frente Amplio. Y no fue tan fácil a partir de ahí, porque a pesar de toda esa enorme cantidad de talentos que se reunieron, de gente con tanto valor, con tanta entereza, con tanta visión de largo plazo, capaz de juntar todo eso, de todas maneras el triunfo no fue inmediato. Hubo que seguir trabajando durante tiempo, se fue a la primera elección, se perdió. En aquel momento se pensaba que se iba a ganar el cielo, prácticamente el cielo estaba al alcance de las manos. Había todo un movimiento en América Latina, Cuba, el Che Guevara. Se venía de toda una larga trayectoria de lucha, los movimientos guerrilleros, toda aquella historia. Y vino la larga noche oscura de la dictadura, donde tanta gente sufrió tanto, donde tanta gente presa, tanta gente en el exilio, mucha gente que se fue, muchos asesinados, muchos desaparecidos, muchos que no están entre nosotros. Pero sin embargo, todo ese proceso fue un enorme aprendizaje para nuestro pueblo, para nuestra gente, para las nuevas generaciones que fueron surgiendo, porque frente a toda esa dificultad surgió, como lo se celebró hace pocos días, aquel enorme torrente humano que se reunió para derrotar a la dictadura. Y aquel enorme torrente que se reunió en aquel obelisco, con aquel cuidadoso discurso que lo que hizo fue tratar de incluir a todos los que estaban en contra de la dictadura, palabra por palabra, elegida meticulosamente para ir tejiendo la unidad del pueblo que permitiera derrotar efectivamente a la dictadura. No era tan fácil, pero sin embargo se derrotó. Y ahí empezó todo ese proceso a través de acumulación de fuerzas para poder alcanzar un día el gobierno, y llegamos a otra tremenda tragedia para el Uruguay, que fue cuando se juntaron y llevaron a la presidencia a Jorge Valle, y el Uruguay hace apenas 10 años, 11 años atrás vivió otra de las tremendas crisis. En el año 2002, 2003, los bancos se vaciaron, se llevaron la plata, dejaron una cantidad de gente colgada, el desempleo, otra vez el exilio de una enorme cantidad de gente pasando hambre, los asentamientos, las dificultades, la crisis del sector agropecuario, el endeudamiento, la caída de la industria. Todo ese proceso se vivió hace apenas 10 años atrás. Hoy, imagínense que hoy están todos exigiendo resultados, todos ellos responsables de esa situación, que llevaron a Jorge Valle a la presidencia de la República, que se juntaron en aquella segunda vuelta para robarnos un triunfo. En definitiva, hoy nos están exigiendo resultados en la educación. Hoy en la educación, en secundaria, están en secundaria, cursando secundaria, los muchachos que eran muy chiquitos en aquella época, estaban viviendo en aquel Uruguay lleno de dificultades,
que se estaban criando en ese Uruguay. Hoy, después de 8 años y pico de gobierno, tenemos dificultades todavía en algunas partes del país, en algunos barrios pobres. Hoy de mañana estuve conversando con Cristina Luther, la directora del programa de Uruguay Crece Contigo, que me estuvo contando los resultados sobre el trabajo que están haciendo con 6.000 niños de bebés, primera infancia, de 0 a 4 años, en lugares pobres de la ciudad, de todo el país, tanto en Montevideo como en el interior. Hoy, después de 8 años y pico, todavía tenemos dificultades en algunos de esos lugares. Todavía hay niños que no tienen los niveles de hemoglobina que se necesitan, que no tienen los microelementos que se necesitan para la formación de las barras de mielina, para conexiones neuronales, para que el cerebrito de esos niños esté en condiciones mañana de recibir la información que tienen que recibir, la educación, el estímulo que tienen que recibir. Hoy, con todo el esfuerzo que se está haciendo, todavía hay dificultades. Imagínense la situación de aquel tiempo, de esa época, de hace 10 años atrás, cuando esos muchachos estaban en medio de aquella crisis sin que nadie se ocupara de ellos. Cuando su familia tenía que ir a comer a una olla popular, tenían que ir a los merenderos. ¿Quién se iba a ocupar de los microelementos, de los niveles de anemia, de si la hemoglobina era tal o era cual? Nadie se ocupaba de eso. Y en vez de ir a visitar y a buscar soluciones en aquellos momentos, estaban apurados aplicándonos las leyes de urgencia en el Parlamento. Yo estaba en el Parlamento en esa época y venía con los brazos de yeso aplicando las leyes de urgencia para las privatizaciones, para instalar los ajustes fiscales, para poner más impuestos. En aquellos momentos a ninguno de ellos se le ocurrió que en Finlandia, a ver cómo Finlandia resolvía los problemas de la educación. Ahora, ¿y qué falta que hubieras hecho? Porque la verdad que esos resultados que tiene Finlandia hoy son muchos años de trabajo, muchos años de recursos, muchos años de formación, muchos años de formación de docentes, de apuesta a la educación. Ese resultado que mucho no empezó hace 8 años en Finlandia, empezó hace muchos años atrás. Qué lástima que en aquella época, cuando estaban en el gobierno y podían haber hecho algo, no se les ocurrió ir a Finlandia a ver cómo estaban resolviendo los problemas de la educación, incluso cómo estaban resolviendo estos problemas de la primera infancia, porque Finlandia empezó justamente primero resolviendo los problemas de la primera infancia: salud, alimentación y estímulo. Eso fue lo que así empezó Finlandia, empezó de abajo, resolviendo primero los problemas de la primera infancia, porque la apuesta a la educación es un proceso de largo plazo, no se resuelve en una generación. Cuando no existe el alimento, el estímulo, la salud suficiente en esos primeros años de vida, cuando no se atiende a la madre embarazada, hasta el 40% del cerebro puede quedar sin desarrollarse. Esa es una realidad. ¿Cómo podemos resolver en unos pocos años esta situación si somos herederos de aquella dramática situación que nos dejaron? ¿Qué autoridad tienen para venir a exigir ahora los resultados y las pruebas? ¿Ustedes se enteraban de los resultados PISA de aquella época? ¿Sabían cómo estábamos con los resultados PISA en aquella época? No, nadie se enteraba. Nadie se enteraba. Entonces, estamos frente a una situación de un cinismo frente a este tema, porque nosotros no estamos ocultando el problema. Nosotros creemos que este es un problema, pero ellos no tienen ninguna autoridad para pedir resultados ahora. No tienen ninguna autoridad para exigir al gobierno una solución inmediata a estos problemas, porque estuvieron 150 años gobernando el país. Y hace 8 años que estamos gobernando el país nosotros.
y muchos de los problemas y las dificultades y de la fractura social que todavía existe en el Uruguay tiene que ver con esos 100 y pico de años que estuvieron gobernando, donde lo único que hicieron fue aumentar la riqueza de unos pocos y empobrecer cada vez más a una enorme cantidad de gente. Esa fue su política. No se hablaba de la distribución, no se hablaba del empleo, no se hablaba de la calidad del empleo, no se hablaba de la educación. Nunca se llegaba ni a un 2% del presupuesto nacional para la educación. No se llegaba siquiera a eso. Imagínense además con un producto del país que era menos de la mitad del que tenemos ahora. Eso era lo que se destinaba a la educación. Hoy estamos destinando un 4,5, 4,6% del presupuesto para la educación. Y lo estamos destinando en un producto que es más del doble que el producto que tenía el país al principio del siglo. Entonces, efectivamente, no tiene ninguna oportunidad para hablar de este tema. Y a nosotros sí nos preocupa el tema, que creemos que hay que buscar soluciones inmediatas. Recién lo hablábamos en una reunión de sindicalistas, que unos quedaron más contentos que otros. No todo el mundo quedó contento con la cosa que decimos, pero no fuimos a hacernos amigos, fuimos a decir lo que pensamos. Porque yo no le he hecho la culpa a los sindicalistas y a los docentes de esta situación. Creo que esta situación que tenemos, que es preocupante, tiene que ver con muchas causas y muchas situaciones que hay que resolver. Pero hay que resolverlo. ¿Saben por qué hay que resolverlo? Porque nosotros más queremos un Uruguay que vaya hacia el desarrollo. El Uruguay que tenemos por delante en los próximos años es un Uruguay que tiene que apuntalar el desarrollo del país, que se tiene que parar firme en una vocación de desarrollo, de ir a más, de ir a una matriz productiva que nos permita la industrialización de una enorme cantidad de materias primas que hoy el Uruguay produce. Tenemos que agregar tecnología, que agregar innovación, que agregar biotecnología, genética a los procesos que hoy se desarrollan en el Uruguay. El Uruguay hoy ha crecido enormemente en la producción de materias primas. Somos exportadores de arroz, de soja, de grano, de carne. Nos hemos ido ganando una posición en el mundo con todo eso, pero tenemos todavía un desafío mucho mayor, que es a esas materias primas de las que hoy somos exportadores, que hemos ido colocando en el mundo, abriendo mercados, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, todavía tenemos posibilidad de agregarle más valor. Tenemos la necesidad de aprovechar la tremenda posición geográfica que tiene el país en este continente, una de las puertas de entrada y salida más importantes que tiene el continente y la región, desde el punto de vista de los granos, desde el punto de vista de la salida de la producción de Paraguay, de la producción de Bolivia, de una parte de la producción argentina, de parte de la producción brasilera, de las necesidades de energía que tiene Bolivia, del combustible que tiene Paraguay, de muchos de los insumos que se necesitan en la industria, en el cemento, en esos países, en la propia incorporación de tecnología, una enorme cantidad de cosas que esta región necesita, y este país puede ser puerta de entrada y salida de eso. Por eso necesitamos puertos de agua profunda, necesitamos carreteras, necesitamos vía férrea, necesitamos ferrocarril, necesitamos plataformas de transferencia de carga, logística, servicios para todo eso, reparaciones, talleres, el desarrollo de toda la tecnología que tiene que ver con todo esto, la industria naval. Tenemos por delante ese país que nos está golpeando la puerta, porque en definitiva el mundo nos está dando esa oportunidad. Porque la diferencia que hay entre el fin del siglo pasado, el fin del siglo XX, y estos 10, 12 años, 13 años que llevamos de este siglo es que hay millones de nuevos comensales sentados alrededor de una mesa, sirviéndose un plato de comida, cumpliendo otras necesidades, en China, en la India, de gente que necesita hoy cosas que antes no se podía proveer, que necesita servicios que antes ni pensaba tener. Y todo eso nos abre una tremenda oportunidad para el Uruguay, para el desarrollo. Por eso se cotiza la tierra, se cotiza el agua, se cotiza el saber plantar, el saber cultivar, el tener genética, tener trazabilidad. Todo eso lo tenemos por delante.
Ese es el río que tenemos por delante, esa oportunidad es el río que tenemos por delante y nosotros tenemos que construir el puente para pasar al otro lado de ese río, para posicionarnos en ese nuevo mundo que nos abre una oportunidad. Del otro lado del río existe la posibilidad de desarrollo, del crecimiento, de la mejor equidad, de la mejor calidad y salario para el empleo. Pero ahí es justamente donde juega un papel fundamental la educación, donde nosotros tenemos que hacer una enorme apuesta a la formación de las nuevas generaciones. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, Corea estaba igual que nosotros. En aquella época estábamos casi mejor nosotros que Corea. Corea hoy es un país desarrollado, no es porque encontró petróleo, es porque descubrió el enorme potencial, y así pasó con otros países del mundo que han encontrado ese enorme potencial que hay en la cabeza de cada uno para el desarrollo de la creatividad, de la innovación, de la tecnología, del conocimiento, y nosotros estamos llamados a eso. Tenemos que aprovechar esa oportunidad, esa puerta que el mundo nos abre para posicionarnos en ese nuevo mundo y posicionar a las nuevas generaciones. Y tenemos que hablarlo con absoluta sinceridad. Este es un gran desafío que tenemos y se tiene que comprometer toda la sociedad. Hoy en el liceo están los liceos que se crearon en aquellos asentamientos, en medio de aquellas necesidades, en medio de porcentajes altísimos de desocupación, de gente que se iba, de gente que no estaba. Entonces hay un problema estructural ahí que todavía va a demorar, que va a tener mucho trabajo, que nos va a costar mucho resolverlo. Pero también tenemos que hacer todo lo necesario para que a la educación no le falten recursos, para que los docentes estén comprometidos, para que las instituciones resuelvan los problemas, para adecuar los programas a lo que hoy el mundo reclama. ¿Se puede dejar fuera de la educación a un muchacho porque no supo pasar una prueba de matemática? No hay que buscar alternativas que resuelvan que ese muchacho, que ese joven pueda permanecer adentro del sistema educativo, que le permita seguirse formando para ese nuevo mundo que va a ser tan exigente en conocimientos, en capacidades, para algún lugar que lo va a necesitar. Seguimos siendo todavía un país de veteranos, de viejos. No nos podemos dar el lujo de dejar ni uno solo de los muchachos afuera del sistema educativo, los vamos a presentar a todos. Sobre cada uno de ellos vamos a tener posibilidades de construir, de desarrollar. Y tenemos entonces que hacer esa enorme apuesta a que la educación se convierta en un compromiso de toda la sociedad. Es un gran desafío que tiene nuestra sociedad. Se resuelve, tiene razón el Pepe cuando habla de la familia, del papel de la familia. Pero también tiene que ver la familia, tiene que ver el gobierno, tiene que ver las instituciones, tiene que ver los docentes, tienen que ver las estructuras, pero necesitamos establecer, tienen que ver las empresas, porque hay que darle oportunidades de trabajo a los gurises para que puedan combinar el estudio con el trabajo, para que les sea fácil seguir estudiando y no tengan que abandonar los estudios para poder llevar unos pesos a la casa. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo porque el Uruguay del futuro demanda eso, porque para poder cruzar ese puente necesitamos una enorme carga de conocimiento de esa nueva generación que viene detrás de nosotros. Y no se lo podemos negar. Tenemos que seguir trabajando para resolver la fractura social que todavía hay. Hay lugares donde todavía no pudimos resolver los problemas de la pobreza. Y a nosotros no nos invalida eso. Poner los problemas, las cosas que no hemos podido hacer todavía en 8 años de gobierno, no nos invalida. Poner estas dificultades y estas críticas sobre la mesa, lo único que hace es legitimarnos. Lo que tenemos que hacer es poner justamente estos problemas. No lo pudimos resolver todavía, a ese caloso más duro de pobreza que seguimos teniendo. Y no lo pudimos hacer a pesar de que creamos un ministerio para eso, a que establecimos una enorme batería de políticas para eso. Y entonces habrá que buscar cómo se actúa desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista de las empresas. Que no hay derecho
a que en nuestro país haya gente que todavía no esté disfrutando, no esté viviendo en este Uruguay que queremos construir. Tenemos que tender esa mano solidaria para que eso sea posible. Necesitamos cambiar la matriz productiva, necesitamos más infraestructura, necesitamos educación, necesitamos resolver esa fractura social que todavía persiste, necesitamos dar una gran batalla por los valores de la sociedad. Porque la única manera de asegurar la convivencia que necesitamos es que la sociedad cultive sus valores, los mismos valores que nos permitieron constituirnos como sociedad, constituirnos como país. Este ha sido un país conformado por una enorme generación que vino aquí con una mano atrás y otra adelante, pero que vino a trabajar, que puso por encima de todo el esfuerzo, el sacrificio para llegar a una meta. Y hoy, penetrados por una enorme cultura de valores de cultura que vienen de afuera, a través de las pantallas, a través de los videojuegos, se va perdiendo eso, y se van perforando esos valores, y se va despreciando la constitución de valores de nuestra sociedad. Y nosotros tenemos que dar una batalla por nuestros valores. Por eso nosotros creemos que hay que dar una batalla por la cultura, porque la única manera de preservar esos valores es con el papel de la sociedad, con el papel de la familia, con el papel de las instituciones, pero generando una enorme corriente cultural que garantice la preservación de los valores de nuestra propia sociedad. Incluso hasta en la tecnología, en los videojuegos, tenemos que ser nosotros los que construyamos esos valores con nuestra cultura, con el fortalecimiento de la cultura, con una apuesta muy fuerte a la generación de contenidos en el Uruguay, de contenidos desde el punto de vista cultural. Hacer que la cultura y el deporte llegue al conjunto de la sociedad, que haya infraestructura para eso, que esté garantizado, que haya un acceso fácil del conjunto de la sociedad en todo esto. Son una enorme cantidad de propuestas, no son solamente sueños. Son cosas que están absolutamente al alcance y que tenemos el compromiso de alcanzar en los próximos años. Son metas que tenemos planteadas para los próximos años, porque lo estudiamos. Nosotros decimos el Uruguay que queremos. Y decimos el Uruguay que queremos porque no es solamente el Uruguay que soñamos. Claro que primero lo soñamos, pero lo estudiamos, lo analizamos, vimos si era posible. Venimos trabajando hace tiempo con gente calificada, preparando estas propuestas para llevarlas adelante para que sean posibles. Este es el Uruguay que queremos ir. Sabemos exactamente a dónde queremos ir. Hemos sido capaces de mirar un poco más lejos de las metas del gobierno. Estamos mirando un poco más lejos pensando hacia dónde el Uruguay tiene que ir para poder saltar a veces de la coyuntura del gobierno. El gobierno necesita, obviamente, el resultado te miden cada 5 años, hay elecciones cada 5 años, pero hay que tener la capacidad de mirar un poco más lejos y saber a dónde queremos ir como sociedad. Y para que poder mirar más lejos, hay que establecer planes de largo plazo, hay que desarrollar infraestructura, hay que ir cambiando la matriz productiva, tenemos todo esto para hacer por delante. Por lo tanto, sepan que a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de todos estos años de trabajo, a pesar de que hemos construido y hemos cambiado el Uruguay, a pesar de que este Uruguay es completamente distinto al que teníamos en el año 2005, a pesar de que la gente hoy es absolutamente más feliz de lo que era hace 8 años atrás, 9 años atrás, a pesar de todo eso, seguimos teniendo un río por delante y seguimos teniendo la necesidad de construir un puente. Seguimos teniendo por delante una enorme cantidad de objetivos que hay que alcanzar, por suerte, porque somos humanos, porque nos guían esos sueños, porque nos guían esos sentimientos, porque nos guían esa esperanza, y tenemos que ser capaces de construir, de ir construyendo en el corazón de cada uno de nuestros compatriotas la esperanza con eso que va a venir, de ir haciéndole llegar a cada uno de nuestros compatriotas esta enorme cantidad de metas, de objetivos que queremos alcanzar, que no están vacíos, estamos llenos de propuestas. No estamos saliendo a decirle a los uruguayos, nos vamos a quedar quietos, vamos a dejar todo quieto como está, no vamos a tocar nada, está todo bien. Le decimos, sí, hemos hecho mucho, pero el Uruguay necesita que sigamos cambiando. Hemos hecho mucho, pero como somos seres humanos, que nos planteamos siempre nuevas metas, nuevos objetivos,
tenemos que seguir cambiando. Porque obviamente que aquellos sueños que tenían los que fundaron el Frente se alcanzaron en aquel momento y llegaron un día al triunfo. Y obviamente que cuando llegamos al triunfo y nos planteamos sacar al Uruguay de la crisis, lo alcanzamos. Hoy el Uruguay no tiene crisis. Pero obviamente que ahora nos planteamos objetivos mucho mayores sobre la base de eso que construimos. Y ese es el objetivo de alcanzar el desarrollo. Y eso está al alcance si nos ponemos a trabajar, si somos capaces de entusiasmar, si generamos una gran corriente de esperanza en nuestro país con ese Uruguay que queremos, con ese Uruguay que vamos a construir. Yo los invito a salir a conquistar esa esperanza en el corazón de cada uno de nuestros compatriotas. Los invito a sumar y sumar cada vez más gente para asegurar el respaldo necesario para ganar en la primera vuelta, para poner a Tabaré de presidente con quien quiera que lo acompañe. Pero trabajemos con fuerza para que eso sea necesario, para que eso sea posible, para que eso sea suficiente, para que esté garantizada la esperanza de nuestro país. Muchas gracias.